Muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Hola Laura, te escuchamos súper bien. Perfecto. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Feliz viernes. Qué bueno tenerlos nuevamente por este medio. Ya nos estaba haciendo mucha falta. Las charlas abiertas eran absolutamente necesarias retomarlas. Y las charlas que escogimos para este mes precisamente van enfocadas en eso, en comenzar el año pisando bien fuerte. Creo que ya podemos comenzar, ya tenemos el quórum para iniciar. Hoy vamos a hablar las, del archivo laboral. Voy a apagar mi cámara para que nos mejore un poquito la ponencia. Cualquier pregunta, inquietud, nos las pueden hacer a través del chat que mi compañero Diego va a estar atento a ellas, o también le pueden escribir internamente por WhatsApp si requieren alguna pregunta. Entonces, a veces no tenemos mucha conciencia de la importancia de llevar un archivo laboral correctamente. Creemos que basta con pedir la información al trabajador y simplemente en una carpeta, en una Z, ir acumulando los documentos. Pero no hasta tener un requerimiento del ministerio o de una entidad de salud, en fin, no vemos la necesidad de tener esos documentos en orden para poderlos entregar de manera segura, porque ustedes saben que también hay políticas de tratamiento de datos, entonces entregar documentación de manera segura o manipularla de manera segura. Hay documentos del archivo laboral que son documentos de carácter legal, de carácter confidencial, que no los puede manipular cualquier persona en la organización y que nosotros debemos de custodiarlos correctamente. Y hay otros documentos que se deben de tener porque no estamos exentos de que el día de mañana un fondo de pensiones, una ARL, una IPS, nos pide evidencia de documentación. Entonces, qué bueno que aprendamos a tener esa documentación en un orden que nos permita garantizar su custodia y también el acceso a ellos. Que no digamos, ve, yo sí tenía ese documento, pero no recuerdo dónde. Esa es la importancia de tener correctamente el archivo laboral. Entonces, ¿qué es realmente el archivo laboral? Es un conjunto de documentos que contiene información del trabajador en todos los ámbitos que tiene relación laboral con nosotros, ¿cierto? Desde la trayectoria laboral hasta las competencias técnicas o profesionales que pueda tener, las situaciones de orden disciplinario que se tengan con el trabajador, las situaciones de estado de salud que se haya tenido con el trabajador y que se hayan registrado. Toda esa información nos entrega como una historia, como un libro, como un cuento de todo lo que pasó con el trabajador durante esa relación laboral y que debemos de tener conciencia de que debe existir un archivo activo y también va a existir un archivo no muerto, pero sí inactivo. En algunas partes les llaman archivos muertos. Yo prefiero llamarlo archivo inactivo porque algunas empresas vuelven y retoman nuevamente con un trabajador que había renunciado, regresa y pueden retomar ese archivo. Toda esa información tiene que estar a la mano de un ente de control o un ente de gestión de calidad o de auditoría, o bien sea, como les decía ahorita, un fondo de pensiones, una ARL, una EPS, en caso de alguna reclamación, una demanda laboral o una investigación de un accidente o una enfermedad laboral. Continuemos. Bueno, ¿cuál normatividad nos regula que exista un archivo laboral? Entonces, vamos a partir de que no existe una normatividad, una ley, un decreto, una resolución para el sector privado que nos genere una normatividad específica que establezca exactamente cómo debemos de archivar o el tiempo. Sí hay unas circulares del ministerio y unas recomendaciones donde nos dicen, mire que usted debe de guardar el archivo laboral por 20 años. Ojo,
hago la claridad que en seguridad y salud en el trabajo, la ley sí establece el tiempo en que debemos de guardar toda la documentación de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual nos establece 20 años para ese archivo. Entonces, desde lo laboral recomendamos que sea igual. ¿Por qué? Porque puede pasar que pasados los años ese trabajador tenga una inconsistencia a nivel pensional y requiera que la empresa demuestre los pagos, por ejemplo, a su fondo de pensiones. Y pues muchachos, Internet no es eterno, las páginas se pueden caer o de aquí a 20 años no sabemos si exista SOI, enlace operativo, ARUS, lo que sea, y nosotros sin esa información. Entonces es importante que guardemos toda esa información por esos 20 años, pensando en demandas por pensiones de irregularidades a los fondos de pensiones o de EPS y demás. El Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 264 solamente establece que las empresas que paguen directamente la pensión a un empleado deben conservar los datos de tiempo del servicio y los salarios devengados por él. El decreto 1072 del 2015 establece los registros y documentos, bueno, les decía ahorita, del sistema de gestión por 20 años. Muchachos, vean, esto es, lo más importante de esto es que sepamos que la importancia de guardar la documentación es como salvaguardar la empresa de cualquier riesgo, cualquier puerta jurídica que se abra para generarle a la empresa perjuicios económicos. En la legislación colombiana, el que no puede demostrar un pago, el que paga mal, dicen los contadores, pagan dos veces. Y sería muy triste que tengamos que pagar una sanción, una multa o una indemnización por un documento que no se conservó o que no se manejó de la mejor forma. Por eso es importante que las personas que manejan el archivo estén identificadas, estén capacitadas, sepan cómo se archiva. Esa forma de archivar, a veces vamos a las empresas y tienen una carpetica en el escritorio donde van metiendo todo y al final del año se les puede traspapelar un documento importante. Por eso es necesario que el archivo laboral se tome como un proceso más en las compañías y lo podamos llevar a cabo de la mejor manera. Por aquí escucha el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Diego, dime. Laura, hablábamos en una de estas charlas que nos acompañaba uno de nuestros asesores jurídicos, el doctor Marlon, y hablábamos con él y nos hablaba sobre esas empresas que de pronto desaparecen y creemos que ya no tienen responsabilidad, pero vemos que hay abogados que ya pueden ir y replicar contra liquidadores, contra representantes legales, contra personas naturales y tienen que responder aún así por esa información. Y es súper delicado porque creemos que simplemente porque la empresa haya desaparecido, cesa la responsabilidad que tenía esa empresa sobre ese empleado. Y no, los representantes legales no cesan las responsabilidades. Entonces, pues siempre lo van a poder ubicar y pedirle esa información. Muy, muy importante ese aporte de Diego porque había olvidado lo que el doctor nos había dicho, el doctor Marlon. Muchas veces, incluso él nos dijo en una de esas capacitaciones, que muchas veces los buscan a ellos como abogados para defenderlos de una situación jurídica, pero no tienen la documentación, si me perdió, si me traspapeló, la tenía un contador que yo tuve hace tiempo, ese contador no está, no vive acá, no vive en el país, y se les pierde información completamente importante. Por eso es tan necesario darle a la documentación una, como una importancia, valga la redundancia, dentro de la organización, que sea un proceso más, que sea un proceso que no se pueda perder en ninguna de las áreas. Entonces, quedamos en que no hay una normatividad exacta, pero sí hay una guía que nos puede llevar a que esa documentación se tiene que salvaguardar. Obviamente, en temas de calidad, de gestión de calidad, ISOs, NTC, sí hay unas guías técnicas porque los sistemas de gestión de calidad sí tienen unas especificaciones para archivo, para documentación. Eso no es legislación,
son normas de calidad que las empresas que están en ese proceso las adoptan y las cumplen para poder tener sus certificados generales de archivo laboral. Por aquí vuelvo a escuchar el chat. Eh, Dice Diego que estamos atentos a cualquier pregunta, comentario. Este espacio es para que charlemos, para que dialoguemos, para que nos cuenten sus experiencias. No necesariamente puede ser una pregunta, también puede ser una experiencia que nos sirva a todos, que nos alimente a todos en conocimiento. Muchas gracias, Diego, por estar ahí atento. En cuanto al archivo laboral, nosotros recomendamos una clasificación de documentos. Y es que los documentos del archivo laboral, sea que usted guarde los archivos en una Z o en una carpeta, debidamente legajados, los separe en 3 clasificaciones. En una clasificación iría el vínculo jurídico, en otra clasificación irían las prestaciones sociales y en otra clasificación iría la relación contractual. Lo que queremos con esto es que el archivo laboral tenga una historia. Tú lo abras esa carpeta y esa carpeta te cuente una historia acerca de todo lo que atravesó el colaborador con la empresa, la documentación que la empresa tiene acerca de ese trabajador y que de manera inmediata ubiques el documento que requieres para ese momento. Entonces, bueno, antes de empezar con la clasificación, me parece importante que aclaremos que al archivo laboral no puede acceder cualquier persona. La empresa tiene que establecer quiénes serán las personas encargadas de acceder al archivo laboral. Recordemos que en Colombia hay una ley de protección de datos personales. No sé si los contratos laborales de ustedes tengan agregada la política de uso de datos personales. Si no lo tiene, por favor, dígale a su abogado, la persona que le realizó los contratos de los trabajadores, que le realice una cláusula adicional al contrato de trabajo para que ustedes puedan hacer firmar esa autorización de uso de datos personales. Porque nosotros le damos datos personales de los colaboradores a las EPS, a las ARLs, a la caja de compensación, a una encuesta, la que sea, que llegó el registro de la registraduría para los jurados de mesa de votación, que nos están pidiendo el registro para, no sé, vamos a hacer un evento en Confama y vamos a llevar los trabajadores. Entonces, mire que manipulamos muchos datos personales del colaborador, entonces es necesario que le hagan firmar la política de uso de datos personales y que la persona que lo maneja internamente lo maneje con la responsabilidad del caso. Entonces, de la clasificación del vínculo jurídico, allí vamos a encontrar una serie de documentos de carácter reservado por parte de las áreas de gestión humana, ¿cierto? O las personas que hagan esas funciones, no en todas las personas hay una área específica de gestión humana, puede ser el asistente administrativo o la persona que está en recepción o el mismo jefe directamente, ¿cierto? Toda esa información tiene que estar archivada en un solo lugar de manera cronológica. ¿Qué va a tener el vínculo jurídico? Allí vamos a encontrar la hoja de vida y sus actualizaciones. Laura, ¿cómo así que sus actualizaciones? Sí, las empresas deben de establecer la periodicidad con la cual van a actualizar las hojas de vida de sus colaboradores, si lo van a hacer cada año, si lo van a hacer cada 2, si lo van a hacer cada 3 años. La empresa, de acuerdo a su actividad, a su forma de archivo, debe estar actualizando la hoja de vida de los trabajadores. Es que no es lo mismo mi vida hoy a mi vida hace 6 años, por ejemplo. O sea, ya tengo otras personas a cargo, o ya no soy soltero, o ya no vivo en esa dirección, o ya no tengo solo bachillerato porque ya hice una técnica o una profesión, etcétera. Entonces, esa actualización de información personal tiene que estar debidamente generada dentro del archivo laboral. Laura, pero entonces les pedimos otra hoja de vida o podemos hacer un formato de actualización. Yo haciéndome preguntas yo misma. Entonces, sí pueden hacer un formato de actualización a hoja de vida, simplemente con los datos necesarios, número de personas a cargo, dirección, teléfono, lo básico,
sin tanta información, sí se puede, es viable. O que es que queremos que nos hagan una hoja de vida gris Minerva que es súper rápida y es una sola hojita, también. Pero lo importante es que usted tenga la actualización de la hoja de vida, usted tenga la actualización de los datos personales del trabajador. Fotocopia del documento de identidad del colaborador, siempre debemos de tener una copia dentro de nuestra carpeta. Fotocopia de registro civil de matrimonio, declaración extrajudicial de unión permanente, fotocopia de documentos de identidad del cónyuge, compañero permanente, hijos menores de 25 años. Esto sí, el trabajador, estas personas son beneficiarias del trabajador y quedamos con una copia por la sencilla razón de que el día de mañana el trabajador no me puede decir, mira, es que no recibí estos beneficios porque nunca me afiliaste a mis familiares y que yo pueda tener la información de que sí lo hicimos, o que, por ejemplo, una caja de compensación, una EPS, nos requiere información y nosotros la tengamos a la mano y no tengamos que volver a pedirle al trabajador que nos la vuelva a regresar. Quienes manejamos archivo laboral sabemos que a veces les pedimos a los trabajadores una información y ellos se demoran bajita la mano 6 meses para llevar. Mentiras, no, pero es una exageración. Pero sí se demoran y uno es detrás de ellos. Entonces, es mejor que usted deje una copiecita ahí. Si esas personas hacen parte del archivo laboral. Deme un segundito, qué pena. Listo. ¿Qué más debemos de tener? Debemos de tener documentos previos requeridos para el vínculo laboral. Cada vez más las empresas están migrando esos procesos laborales. Cada vez más las empresas están pidiendo menos documentación para esos ingresos de personal. Están pidiendo documentación muy, muy puntual. Por ejemplo, ya no piden tanto referencias personales, piden más que todo referencias laborales, pero no personales. También puede pasar que no nos piden tanto como formatos de afiliaciones, sino que se descargan por internet y demás si son posibles. Entonces debemos de tener todos los documentos que la empresa estableció en sus políticas de ingreso de personal para el ingreso perdón, para la documentación requerida. Documentos requeridos para el vínculo laboral. Es que es una persona que manipula alimentos, entonces para ingresar a esta empresa por primera vez ya debes de tener un curso, una certificación del curso de manipulación de alimentos. O para ingresar a esta empresa, aunque Diego me corregirá, yo creo que ya no se puede exigir el curso de alturas, creo. Diego, me corriges, ya no se puede porque el curso de alturas tiene que ser con el programa de alturas de cada empresa, ¿cierto? Sí, así es. Ya cada persona que ingresa a una empresa debe certificarse con base a las actividades que va a realizar en esa empresa. O sea, ya no podemos decirle, vea, para trabajar en esta empresa debes de venir con curso de alturas, no, porque No, es distinto, listo. Pero entonces, por ya ejemplo, cada empresa ya debe certificar a su gente. excelente, eso es nuevo, muchachos. Pero, por ejemplo, si mi cargo exige que yo tenga licencia de conducción, entonces eso es un documento requerido. Si mi cargo exige que yo tenga licencia de salud ocupacional, eso es un documento requerido. En fin, entonces esos documentos requeridos también deben de ir dentro del archivo laboral. Miren la importancia de tener la política de tratamiento de datos, porque es que si yo, por ejemplo, pido licencias, manipular la licencia de cualquier situación de otra persona es un tema muy delicado, o la cédula y demás. Entonces, por eso hay que darle tanta importancia y tanta seriedad a esto. El contrato de trabajo y sus modificaciones, todos los contratos de trabajo que haya tenido el colaborador, las modificaciones, las cláusulas, los otros sí, todo eso debe de ir en esta sección. El manual del cargo firmado. Muchas empresas no tienen manual de cargos o manual de funciones o listado de funciones. Es súper importante tenerlos en la relación laboral porque yo debo de dejar constancia por escrito que yo le notifique al trabajador desde antes de comenzar cuáles eran sus funciones laborales. Y esas funciones laborales deben de estar firmadas.
Copia de afiliación a entidades de seguridad social. Pues nosotros desde mi apoyo a asesores realmente, aquí lo tenemos, ¿cierto? Nosotros realmente poniéndole un granito de arena al medio ambiente, hemos recomendado que hay documentación que la podemos manejar virtual, como este tipo de certificados de EPS, de pensiones que ya se pueden sacar por internet, que es necesario para que no gastemos papel, y eso se pide más que todo es para que las empresas verifiquen que realmente esa persona está en ese fondo de pensiones o está en esa EPS, porque quienes pagan seguridad social saben que eso es un enredo cuando le pagamos al fondo que no es, porque el mismo, primero, el fondo que no es, no te avisa que no tienes empleado y el fondo que sí es te dice que tienes una mora y le toca a uno solicitarle al fondo que no es que le devuelva la plata al fondo que sí es y mientras tanto te tienen el trabajador en mora. Eso es un chicharrón. Por eso siempre se recomienda que en la documentación el trabajador, así sea de manera virtual, nos haga llegar esos certificados de afiliación a EPS y a fondo de pensiones. Autorización para manejo de historias clínicas, autorización para pruebas de toxicología o autorización para pruebas de poligrafía. Sabemos de todas maneras que estas pruebas de toxicología sí son decisión de cada organización. Muchas empresas lo hacen no para eh, se me fue la palabra, como para discriminar, perdón, no para discriminar a las personas, sino como para conocer quién es mi población trabajadora, ¿cierto? Entonces, estas autorizaciones tienen que estar dentro de la legalidad de las carpetas laborales y bajo custodia, porque es información muy personal. Yo no puedo permitir que en mi archivo laboral ingrese cualquier persona y se dé cuenta que yo tengo un trabajador que para mí es muy bueno, que no tengo problema, que trabaja pues me escribió o le salió una toxicología que toma marihuana. Y hay empresas que para ellos no es como un punto de terminar el contrato, pero, pero lo permiten. Por eso cualquier persona no puede estar a cargo de las historias clínicas. Me Ahora, pregunto, hola, dime. si tenemos una pregunta en el chat. Sí, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Tengo una duda. ¿La autorización para manejo de historias clínicas se debe de pedir el formato a la entidad donde hago los exámenes ocupacionales? Sí y no, no es una obligación. Yo puedo tener mi propio formato de manejo de historias clínicas porque recordemos que no solamente vamos a tener el concepto de aptitud ocupacional, porque realmente con mucho gusto, no sé tu nombre, es Espectra, no, me puedes decir tu nombre, qué pena. Carolina, Caro, muchas gracias. No necesariamente podemos tener el concepto de aptitud, porque allá en la entidad donde practican los exámenes médicos ocupacionales no nos entregan la historia clínica, sino que nos entregan el concepto de aptitud ocupacional. La empresa puede tener su propio formato de manejo de historias clínicas. No es el deber ser. Es que la ley dice que no debemos de manipular historias clínicas, que ahí Diego y yo teníamos en algún momento como no, un choque de conceptos, donde decíamos es que tenemos que decir desde salud ocupacional que no podemos pedir historias clínicas, pero a la realidad encontramos que para que vos puedas reclamar una incapacidad médica de ARL o de EPS, incapacidad sobre todo largas, te piden la historia clínica. Para reclamar una licencia de maternidad, te piden la historia clínica. Para reclamar una licencia de paternidad, te piden la historia clínica. Entonces, a la realidad nos piden historia clínica, o sea que nosotros necesitamos que los trabajadores nos firmen una autorización para manipulación de esas historias clínicas. La recomendación que les hacemos nosotros desde mi apoyo asesores, sobre todo desde el área de seguridad y salud en el trabajo, donde más se manipulan las historias clínicas, es que ni siquiera nosotros como asesores nos envíen esas historias clínicas. No, o sea, a nosotros que nos interesa de ahí el código del diagnóstico y si el trabajador tiene terapias o no, y número de días de incapacidad, ya. Pero la información profunda de la historia clínica no puede salir de la empresa. Es más, la persona que las manipula no las debería ni de leer.
esa información se vaya al archivo porque la requerimos únicamente para hacer un trámite o para llevar un control de recomendaciones y restricciones médicas y no más. Por eso es la importancia, vuelvo y resalto, que el archivo laboral lo debe manipular, ojalá una sola persona y una persona que nos firme unas cláusulas de confidencialidad. Hasta ahí va todo bien. Vamos súper bien. Listo, perfecto. Continuemos. Entonces vamos en el vínculo jurídico. Ya. Prestaciones sociales. En la clasificación de prestaciones sociales ya va toda la información que tiene que ver con la nómina, con las prestaciones, con los cambios del salario, con los documentos que se generan de los pagos de primas, pagos de cesantías, pagos de vacaciones, toda esa información prestacional que tiene que ver con el colaborador. Laura, es que tenemos que imprimir, es que nosotros el pago de la prima lo llevamos al egreso, es que nosotros el pago de las cesantías lo pegamos del egreso, es que nosotros el pago de la liquidación la pegamos al egreso, la nómina se va en el egreso. Eso sucede. Como nosotros somos muy ecoeficientes, entonces recomendamos que usted tenga una planillita en la carpeta laboral donde diga, una planillita que diga fecha, concepto, prima de prestación de servicios mes de junio, documento referencia, egreso 1093 del tal día de junio del 2022. O sea, haga una planillita donde usted puede ir llenando dónde encuentran ese documento referencia en caso de que el trabajador el día de mañana les ponga una demanda porque no encuentra sus pagos de cesantías y usted no tenga que imprimir dos veces, sino que simplemente en la carpeta del trabajador dice la ruta en dónde está ese documento referencia, en dónde está esa liquidación en la contabilidad, en dónde está esa liquidación en el egreso, en cuál egreso o en cuál libro o en cuál documento o en cuál carpeta digital. Pero no nos quedemos en que yo no lo quiero imprimir y ya, sino que usted tenga esa referencia y simplemente va a la carpeta puntual, le saca una copia en caso de que se la tenga que enviar a un abogado y demás, y ya, ahí la tiene. Entonces aquí vamos a encontrar los pagos de las cesantías, los pagos de los intereses a las cesantías, los pagos de las primas de servicios, la copia, la liquidación de las vacaciones, la copia, la entrega de los uniformes y de los elementos de protección personal, los certificados de ingresos y retenciones que el trabajador le haya solicitado a usted en ese proceso, en ese tiempo de relación laboral, las licencias remuneradas, a que el trabajador pide un permiso para una licencia por matrimonio y es una licencia no remunerada, entonces esa carta de ese permiso donde yo le estoy diciendo, listo, le doy la licencia no remunerada, aquí está, porque es que ahí está demostrando usted que él le solicitó una licencia no remunerada y que por eso usted esos días no se los computó como trabajo, ¿cierto? Los préstamos otorgados o las autorizaciones de deducción de nómina, las liquidaciones definitivas del contrato de trabajo y las prestaciones sociales de eso, y los certificados de vínculo laboral o las cartas de egreso, cuando usted ya le va a dar cierre a esta carpeta y pasarla al archivo inactivo. Hasta aquí de pronto tienen alguna pregunta, Diego. Laura, no, hasta el momento no hay más preguntas. Vamos súper bien. No sé si alguien quiera prender el micrófono y hacer algún comentario o si quieren escribir en el chat. Yo leo la pregunta. Estamos atentos. O si nos quieren contar también alguna experiencia, alguna anécdota, algo que nos pueda servir como alimento de trabajo a todos. La última clasificación entonces serían las relaciones contractuales, o sea, ya la parte de qué ha pasado durante esa relación laboral. Allí vamos a encontrar entonces, por ejemplo, las citaciones o audiencias a descargos. Vamos a encontrar también los llamados de atención o sanciones disciplinarias o los compromisos disciplinarios que se hayan realizado. Vamos a encontrar también las cartas de motivación o las cartas de felicitación
que se le hayan generado al trabajador durante ese tiempo de trabajo. Vamos a encontrar también las comunicaciones y seguimiento de recomendaciones y restricciones médicas. Vamos a encontrar también los certificados de capacitación individual o inducciones anuales al cargo. Hay empresas que dicen, no, yo las inducciones las guardo con los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No hay problema, volvemos a lo mismo, porque se cruzan las actividades, ¿cierto? No hay problema, pero mi recomendación es que, así como les dije que podemos tener una planillita donde relacionamos todas las actividades generales de prestaciones sociales, donde digan qué egreso está, pues yo les recomiendo que aquí también tengamos una planillita de inducciones, donde yo ponga ahí dónde está esa inducción de ese trabajador, porque muchachos las necesitamos para una un eventual requerimiento. Certificados de capacitación individual, recepción de cartas y solicitudes del trabajador, cartas que el trabajador le haya enviado a la empresa, no las cartas de quejas por presunto acoso laboral, esas no, porque todo lo que tiene que ver con el comité de convivencia y las quejas por presunto acoso laboral son de carácter ultra confidencial. De hecho, cuando esas cartas llegan, pasan al archivo del comité de convivencia laboral y nosotros debemos de identificarlas en adelante al trabajador con dos referencias que no sean los nombres de ellos. Si yo no puedo tener en el archivo del comité de convivencia es que Pepito Pérez Rodríguez está poniendo una queja de acoso laboral contra fulanito de tal Holguín. No, yo tengo que poner otro nombre, yo tengo que poner otra situación para que no se determine, para que no se rompa la confidencialidad que debe tener. Entonces estas cartas van al archivo del comité de convivencia y se tratan con otros nombres y con otro manejo para garantizar esa, esa confidencialidad. Aquí las cartas son cuando el trabajador me solicita un cambio de turno, cuando el trabajador me solicita que le genere vacaciones para otra fecha, cuando el trabajador quiere mandarle a la empresa unas recomendaciones, no sé, cualquier situación, aquí irían ese tipo de cartas, esa correspondencia interna. Evaluaciones de desempeño también irían en esta clasificación de relación contractual. Copia del FURAT, accidentes de trabajo y sus anexos, si lo requieren y si no, volvemos al tema de las planillas. ¿Hasta ahí de pronto alguna duda, pregunta, inquietud? Perfecto, continuemos. El archivo físico contiene información fidedigna, firmas originales y documentos de un mayor peso legal para procesos jurídicos. Estos elementos pueden sufrir deterioros con el paso del tiempo causados por el polvo, la humedad y cualquier circunstancia externa. Se recomienda digitalizar los archivos y conservar los mismos, tanto físicos como digitales. Quienes pagan, por ejemplo, por pack electrónico, que ya yo sé que eso está saliendo ya mucho de circulación, pero todavía lo hacen, o le pagaron al trabajador, no sé, unos viáticos y te llegó unos documentos, muchos de esos documentos en unos años se van a borrar. O quienes imprimimos por toner, y eso es como un polvillo, muchos de esos documentos con el tiempo se van a borrar. Nosotros recomendamos, porque por ley se deben de tener físicos porque están las firmas originales, pero nosotros recomendamos que siempre se haga una digitalización del archivo general. La empresa podrá determinar si lo hace cada 6 meses, si lo hace cada año o si contrata una empresa, porque hay empresas que se dedican a digitar toda la información física de las empresas para salvaguardarlas. Esa es nuestra recomendación, pero adicional de que esa es nuestra recomendación, pues dentro de los sistemas de gestión de calidad está mucho el tema de salvaguardar los documentos físicos dentro de seguridad en el trabajo, dentro del tema de contabilidad y dentro del tema de conservación de documentos. Laura, ¿los puedo manejar siempre digitales? No, pues no,
¿Por qué? Porque mucha documentación que se requieren todavía firmas y se requieren que sean firmas originales. Entonces, por ejemplo, los contratos laborales deben de tener esas firmas originales en lo posible. Ah, que es que mi abogado dice que sí se puede digital. Pues no, no voy a discutir, pero ustedes saben que en términos jurídicos siempre van a haber conceptos diferentes y para evitar mejor la controversia es mejor que nos curemos en salud. O no sabemos, muchachos, por ejemplo, que pasa mucho en las empresas, una inundación, un daño de una tubería y que dañe todo el archivo laboral, muy delicado, muy delicado. Archivo activo, entonces para archivar vamos a retirar ganchos y pegar con cintas, vamos a evitar, vamos a pegar con cintas, perdón, las hojas que estén rotas o que estén rasgadas para tratar de que ese documento se pueda conservar en el tiempo. Y vamos a foliar todos los documentos, es decir, de abajo hacia arriba, yo voy foliando cada papel que tenga ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tan, hasta arriba. Entre un documento nuevo, entonces le pongo el número de documento que voy a ingresar. ¿Para qué se hace esto? Para el control de verificación de que el archivo activo esté completo, que no le hayan retirado ningún documento. Conocí un caso en una empresa donde había una controversia con un trabajador y el trabajador ilegalmente entró al archivo laboral y retiró unos documentos que la empresa tenía allí. Eso es un tema súper delicado, incluso es un tema muy de la envergadura jurídica y la empresa se dio cuenta por eso, porque faltaban unos folios de documentos y ese día él había estado en la oficina, hicieron toda la investigación y efectivamente había sido él. Entonces es importante que yo le retire todos los ganchos de cocedura a las hojas para que eso no se me vuelva ahí difícil de archivar o se oxiden o me dañe las hojas. Le voy a pegar con cinta las hojas que estén en deterioro, que se estén rompiendo y le voy a foliar todos los documentos, voy a contar todos los números de documentos. Para el archivo inactivo, para que conservemos un buen archivo inactivo, nosotros recomendamos guardar las hojas en estas bolsas que ven allí en pantalla, que son unas hojas tipo, ahí se me fue el nombre, Ziploc, porque nos ayudan a conservar los documentos. El polvo daña los documentos. No sabemos, muchachos, por ahí estamos archivando una bodeguita, un ratoncito suelto que no debería estar, pero pasa, eh, y nos dañe, nos coma las hojas y podamos perder información importante. Ese archivo inactivo que pasa a estas bolsas debe estar marcadas con nombre y cédula y debemos asignarle una numeración. Como recomendación para la conservación, recomendamos que estén archivados dentro de cajas de archivo inactivo, porque si yo las pongo simplemente en un cajón, pues se pueden perder, se pueden traspapelar, se pueden empolvar y dañarse, o lo que les decía ahorita de los pequeños amigos. Hasta ahí de pronto alguna pregunta. Bueno, continuemos. Errores comunes al archivar. A veces hay empresas que archivan con un gancho. Ven ahí, no sé si se ve bien en pantalla, pero esos negritos son estos ganchos gruesos tipo como mariposa. Esos ganchos los archivan así, las hojas van sueltas y ya, sin un consecutivo. Esto puede generar que el archivo se traspapele, que los documentos se extravíen o que se nos dañe o que se nos riegue un café, el agua encima y se dañó el documento. Entonces es importante que sepamos que no debemos archivar de esta manera. Hay personas que, uy, esto lo encontramos mucho en las empresas, compran estas hojitas, se ve muy transparente, que son unas hojitas como de acetato, unos sobrecitos de acetato. Eso es muy chévere para conservar documentos, yo los uso, pero muchachos, no hoja por hoja. No le hagamos ese daño al medio ambiente para empezar ese montón de plástico hoja por hoja. Y aparte de eso, es muy difícil manipular esa documentación. Les va a quedar un folio supremamente gigantesco, gordo, difícil de manipular, de encontrar documentación. Por favor,
ayudémosle al medio ambiente, es la primera invitación. Y segundo, archivemos en estas hojas, digamos, como los documentos que sean necesarios y si los pueden unir. Por ejemplo, a que en un solo sobrecito voy a poner lo que son cédulas de él y de la familia, a que en el otro sobrecito van el, todas las incapacidades. No sé, o sea, mm, unámoslo. Si lo quieren hacer con estas hojas, pues no les voy a decir que no, con estos sobres. Pero en general, pues hoja por hoja, eso es demasiado difícil de manipular. En caso de hurto, se perdería información pues, de los trabajadores y se dificulta la búsqueda de documentos y el archivo de estos se deteriora con mayor facilidad. Los documentos expuestos al polvo no se garantiza la confidencialidad de ese archivo. Un archivo ordenado, ¿qué características tienen? Tienen orden en el proceso de contratación. Tener esa papelería lista para dar apertura a un expediente inmediatamente al ingreso del trabajador. Ese orden en los expedientes deben de tener separadores de las carpetas ya definidos y listos. Evita la contratación sin documentos. La experiencia ha demostrado que los documentos que el trabajador no entrega antes de la firma del contrato serán documentos difíciles de conseguir. Creo que los que han tenido experiencia con esto sabemos que después de que yo contrato a un trabajador que no me ha traído la documentación para afiliarlo, la documentación completa, la hoja de vida, después no te la llevas, súper, súper difícil hacer que nos la entreguen porque ya después de que está contratada nos dicen que no tienen tiempo. Asignar un encargado, como les decía ahora, el archivo laboral no debe ser manipulado por varias personas y la empresa debe asignar a un único encargado, además porque miren que tenemos información confidencial, información de manejo. Yo tuve una experiencia en una empresa que asesoré hace muchos años, donde se filtró de la carpeta laboral de la colaboradora, que la colaboradora había tenido una enfermedad que le había generado unos nacidos en sus partes íntimas. Miren, qué información tan delicada y tan privada. Y la persona que manipulaba el archivo, pues le comentó a otros compañeros y ella se enteró por otra persona. Y era porque sacó esa información de una historia clínica, qué situación tan delicada, tan privada, que la trabajadora incluso amenazó a la empresa con demandarlos por, por permitir que esto pasara. Miren la importancia de tener una persona seria, organizada y muy, muy, muy responsable a cargo del archivo laboral. Diego, cuéntame si tienen de pronto alguna preguntita por ahí. Laura, no tenemos preguntas hasta el momento, pero yo sí quería decirte algo. Es tan delicado, pues, como las personas que manipulan el archivo, tanto así que ya hay carreras para manejar estos archivos, ya hay carreras de archivística, porque es una información supremamente delicada. Entonces, eso que tú dices sobre la fuga de información hace que las empresas se pongan en una vulnerabilidad jurídica tremenda. Y sí, y aparte que tenemos una responsabilidad social con las personas que nos entregan su información. No porque sean empleados y estén subordinados, yo puedo hacer con la información de ellos lo que yo quiera. No, hay que tener mucho cuidado con esa información, a quién se la estoy suministrando, por qué se la estoy suministrando, o quién me la está solicitando, por qué me la está solicitando. Hay carpetas de archivos laborales que tienen información como demandas de alimentos, demandas por embargos, que nadie tiene por qué enterarse, sino solamente pues quien maneja el archivo, el jefe inmediato, si recibe la información el trabajador, porque son situaciones muy, muy, muy delicadas. Entonces, sí hay carreras que se generan para el manejo del archivo, incluso el SENA es un pilar en esa técnica de archivística que realmente tener un sistema de archivo no es algo tan sencillo o algo tan fácil de manejar o tener un cajonero y meter toda la información, no hay que tener claridad sobre qué documentos tengo, a qué documentos le doy acceso, a qué documentos yo como empresa no debo de tener, ¿cierto? Hay empresas que piden una información documental
deberíamos tener. Hay empresas, por ejemplo, que le pide a las trabajadoras que están en estado de gestación que les tienen que llevar una ecografía de no, eso no se puede pedir. O hay empresas que les piden pruebas de enfermedades venéreas, cosas tan delicadas que las empresas no deberían de tener. Los archivos laborales hay que darles de envergadura y la seriedad necesaria dentro de las organizaciones. Y no porque usted sea una empresa pequeña, quiere decir que no es necesario llevar un archivo. Tenga desde ya un archivo, un sistema de archivo tan completo y tan bueno que cuando usted crezca, usted ya tenga esa facilidad de archivar, usted ya tenga esa facilidad de tener identificados sus documentos, codificados sus documentos, generados toda la información que debe tener para responder con un expediente laboral en el momento que requiera tenerlos. Yo les voy a dejar aquí en el chat un link para que por favor nos soliciten el certificado de participación en esta charla. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, algo que decirnos. Estamos todos oídos. Ahí está nuestro link. En el chat lo pueden encontrar. Es un Google Forms. Entran, ingresan la información que es de mucha ayuda para todos. Y así de esa manera podemos contribuir al crecimiento de estas charlas abiertas. Diego, ¿tienes algo para decirnos ya para cerrar? Laura, la experiencia que hemos tenido cuando algunas de las empresas que acompañamos han tenido auditorías por algunos entes de control, hemos visto que cuando los archivos están organizados, la auditoría es exitosa. Cuando vemos que la persona está desorganizada, que los documentos están por ahí en cualquier parte, ya la cosa va un poquito mal. Es muy importante que también sepan que también hemos visto que los entes de control, antes de hacer una verificación al sistema de gestión como tal, hacen una verificación laboral, que la gente tenga la seguridad social, que a la gente le hayan pagado correctamente sus cesantías. De hecho, hace poco nos dimos cuenta de una empresa que fue sancionada porque dio una autorización de retiro de cesantías sin tener la La información y documentación. la documentación necesaria. Entonces es muy importante que ese archivo esté organizado. Cuando usted vienen y lo auditan y tiene el archivo organizado, eso es ganador. Eso definitivamente desarma al auditor, eso desarma a la persona que viene a revisar, porque ya de por sí sabe que es una empresa organizada. Entonces, eso es muy importante. Exactamente. Y recordemos que esto se extiende también al archivo de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O sea, esto se extiende a todo el archivo laboral, porque ya en la parte de contabilidad ya tenemos digamos, como una directriz de cómo tenemos que archivar. Yo estoy segura que las empresas que son juiciosas no mezclan recibos de caja contra egresos y cuentas por pagar y una melcocha, no. Todo está separadito. Así igual tiene que estar el archivo laboral. El próximo viernes tenemos capacitación acerca de las inspecciones de seguridad con uno de nuestros profesionales, con Luis González. Él nos va a estar hablando de inspecciones de seguridad, la importancia de hacer inspecciones de seguridad, la necesidad de identificar procesos que generen inspecciones preoperacionales, cuáles son las inspecciones de seguridad que son obligatorias dentro del sistema de gestión. Por favor, conéctense cada viernes por este mismo link a esta misma hora. Yo les doy las gracias por habernos separado este espacio, por darnos la confianza de que aprendamos juntos acerca de estos temas y que tengan un feliz fin de semana. Recuerden utilizar tapabocas, lavarse en las manos y tener un distanciamiento físico todavía nos tenemos que cuidar. Ahora, muchas gracias. Estuvo Muchas gracias. excelente. Muchas gracias a todos. Un abrazo para todos y que tengan feliz día. Hasta luego. Hasta luego.